la tribuna el senador David Penchina Group, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Presidente, mucho gusto. Adelante. Gusto, le escuchamos. No lo creo. Los minutos que quieras, con tolerancia le escuchamos. Compañeras y compañeros senadores, con el permiso de la presidencia y de la mesa directiva, si hay un trabajo legislativo que exige responsabilidad, seriedad y altura de miras, entre otras muchas, es la que se refiere a la ley de ingresos que año con año se aprueba en nuestro país. El Estado mexicano exige rigor, objetividad, prudencia y ánimo de conciliación de puntos de vista, donde este Congreso realice su trabajo más allá de las naturales diferencias y de las posiciones partidarias. En la discusión de la ley de ingresos debo reconocer, y creo con todo respeto que deberíamos de reconocer todos, que el Poder Legislativo, particularmente en los últimos 14 años, ha encontrado uno de sus trabajos más serios y más responsables, porque podríamos afirmar que prácticamente en los últimos 14 años esta discusión ha alcanzado votaciones prácticamente de consenso. Y es de reconocer que el Congreso ha sido arquitecto fundamental y parte indispensable para el manejo responsable en la macroeconomía que en décadas anteriores a estos últimos 14 años muchas generaciones nunca alcanzaron y que ya hubieran querido soñar. De hecho, la estabilidad macroeconómica de nuestro país es un lugar común en donde, más allá de las posiciones partidarias en los momentos más difíciles y con nuestras diferencias más marcadas, hemos aprobado una ley por consenso en donde el Congreso ha generado una nueva historia a las décadas de los 70s, de los 80s y de los 90s. No podemos perder de vista este hecho, de hecho nos hemos acostumbrado a ello. Ha sido en múltiples ocasiones en donde diferentes gobiernos de diferente filiación partidista, en el debate más extremo de las posiciones partidarias, ha encontrado la responsabilidad seria de avanzar, porque nadie le desea el mal a nuestra economía y mucho menos a nuestro país. Así podemos recordar paquetes fiscales complejos, el del 2007, el del 2008, el del 2009. En el del año 2002, 2003, 2004, donde nosotros, siendo oposición, aprobamos diferentes mecanismos fiscales que, lejos de ser populares, eran responsables, no solo en la materia de deuda, sino en la materia de ingresos. Por recordar la actualización de las tasas del IVA, del impuesto sobre la renta, del YETU, y como aquel evento fundamental entre el año 2007 y 2009, ante una crisis internacional que supimos reconocer y que entramos en una fase de deuda responsable para poder entrar a romper un ciclo económico, sabedores de que era el instrumento pertinente que en ese momento la economía mexicana necesitaba. Eso es lo que ha alcanzado esta soberanía. Yo entiendo nuestras naturales diferencias, pero lo que no podemos hacer si somos serios y responsables es ignorar el contexto coyuntural en el que vive nuestra nación en el contexto global de las diferentes economías. Aquí de repente se viene a hablar como si se quisieran decretar ciertas variables económicas que son justamente el mercado el que las determina. Hoy podemos hablar del bajo crecimiento de las economías con las que tenemos el intercambio comercial más importante de nuestro desarrollo económico como nación. La estimación, si no a la baja, sí de un crecimiento más moderado de la dependencia económica que seguimos teniendo con Estados Unidos.
la revisión del crecimiento de una economía tan potente como la China o lo que acontece en el continente europeo como una realidad no de hoy, sino de los últimos años. También se viene a hablar del precio del petróleo, en donde creo que de forma responsable las Comisiones Unidas de Hacienda y la primera de Estudios Legislativos ha revisado el precio conforme una ley que nos dimos justamente el sexenio anterior para dejar de hacerle a la bolita mágica de determinar arbitrariamente los precios del crudo, sabedores de la volatilidad de esta variable económica. Hoy hemos determinado $2 adicionales a la baja del dólar que ya había revisado la Cámara de Diputados, y como contexto a ciertas afirmaciones que en los últimos días se ha dado, no podemos dejar de mencionar algo que no se menciona, que es la cobertura en los precios del petróleo que nuestra economía de manera pertinente en muchas ocasiones ha realizado y ha tenido que echar mano. Esas variables económicas nos dan contextos de variables que ha fijado con toda responsabilidad el presidente en su iniciativa de ley de ingresos. Se critica la estimación de crecimiento. En la estimación de crecimiento habría que decir que son múltiples y variadas calificadoras y analistas financieros de diferentes extracciones de empresa que han pronosticado una estimación de crecimiento por encima incluso del que ha determinado el Ejecutivo Federal, en donde la actitud conservadora de la Secretaría de Hacienda del Ejecutivo Federal, más que criticarla, habría que reconocerla. Hoy estamos en un debate en donde la riqueza de la democracia exige la pluralidad de las ideas, pero lo que no podemos hacer es olvidar que a partir del segundo semestre de este año nuestra evolución económica ha sido favorable y que en el contexto de esa evolución favorable de nuestras exportaciones, no solo aquellas que tienen que ver con el petróleo, que es con lo que siempre se defendía en los últimos años la balanza comercial, hoy están a la alza. El sector de la construcción ha dejado de estar deprimido y tiene un valor agregado en crecimiento. Pero lo que nos pasó no es menor, y eso tiene que ver con el déficit responsable que aquí se viene a poner. Un déficit responsable porque arrancamos este año con una plataforma de producción petrolera de 2,5 millones de barriles. Venimos de una década, amigas y amigos, y es algo que no hay que olvidar, que tan solo en 2004 estábamos produciendo 3,5 millones de barriles, con un promedio de precio entre los 90 y los $100. La realidad de ese contexto, no por voluntad nuestra, créanoslo, es todo lo contrario. Hoy tenemos una plataforma de producción que este año se estima pueda cerrar en los 2,350,000 barriles, con una caída de los precios en un contexto internacional después de una década permanente de precios al alza. Y sería un despropósito no obtener de esta soberanía un déficit responsable para mantener un nivel de gasto preponderantemente en inversión que sostenga las variables que a partir del segundo semestre generan las mejores expectativas en nuestro crecimiento. Ese entorno internacional nosotros no lo pedimos, y con defensa no popular podemos afirmar aquí que este es un paquete responsable y serio pensando en el bien de México. Nadie está contento con el crecimiento de nuestro país, ni siquiera nosotros, y por lo menos por mucho tampoco está contento el presidente de México con las tasas de crecimiento que tiene nuestra economía, que en promedio son las mismas de hace más de 10 años. Por eso este paquete económico, más allá de criticarlo, deberíamos de reconocerle la lógica que está construido en la visión de las reformas que hemos aprobado. Porque todos sabemos perfectamente, siendo serios, que el crecimiento de nuestra economía sin esas reformas, el deseado crecimiento es inalcanzable. Por eso la lógica de la ley de ingresos tiene y se da en el marco de estas reformas. Reformas que lamentablemente no pueden realizarse de un día para otro. Eso es demagogia y sería irresponsable transformar algo que venimos construyendo en los últimos 80 años de manera mágica en los últimos 2 años presentes. Las reformas están en marcha. Seguros estamos que nuestro país deberá recibir más inversión,
que teniendo una política seria y responsable del déficit para mantener el gasto de inversión que está dando muestras concretas de su funcionamiento, podemos alcanzar la tasa del 3.7% de crecimiento que queremos. Hoy no hay más impuestos, amigas y amigos. Hoy hay un déficit responsable. Ahí es el reconocimiento de un marco internacional de variables que nosotros no deseamos, pero que tenemos que afrontar con audacia, con inteligencia, pero sobre todo con responsabilidad. El presidente de México se ha atrevido a cambiar este país. Nosotros no lo acompañamos en la demagogia ni en la lisonja fácil, sino enfrentamos un debate responsable, aludiendo en lo que cuando fuimos oposición fuimos responsables y queremos seguirlo siendo. Amigas y amigos, a nombre de mi fracción parlamentaria, los invito a que debatamos con altura de miras, que sigamos fortaleciendo este valor del Congreso que ha generado en la última década algo que nunca pensaron nuestro pasado alcanzar, que fue la estabilidad macroeconómica, y que con la responsabilidad de aprobar un paquete serio y responsable y con la buena marcha de las reformas, le demos a México el cambio que necesita, el de abatir la pobreza y la desigualdad sin demagogia, con instrumentos reales para ser un mejor país, el de construir un país con mejores instrumentos de libertad y de derecho para combatir la inseguridad y las injusticias que nos duelen a todos, y el de alcanzar una tasa de crecimiento sin fantasías fiscales ni financieras que nos lleven a derroteros que en otro tiempo nos hicieron aprender una lección. Con la macroeconomía y con las variables de la estabilidad de un país, nadie tiene derecho a jugar. Esa es responsabilidad de todos, y el Congreso en más de una década se ha distinguido por acompañar al Ejecutivo en turno de ser responsable y serio con la historia de la patria. Por su atención, muchas gracias.